Y bueno, terminamos de ver la semana pasada, vimos Daniel capítulo 4, la semana pasada vimos lo que se llamó la locura de Nabucodonosor. Vemos ese pasaje, ¿verdad?, donde el rey Nabucodonosor manda hacer una imagen suya, ¿verdad? Y después los jóvenes en el horno se mantienen firmes, él exalta a Dios, etcétera. Tiene otro sueño, ¿verdad?, donde el Señor le muestra que su reino ha crecido, pero que va a llegar el momento donde lo va a pasar. Y en medio de todo eso, Daniel le da una recomendación. Daniel le dice, le recomiendo que busque al Señor, ¿verdad?, para que esto que le hemos dicho no le acontezca en este tiempo. Y vemos cómo cuando el Señor da una palabra de juicio, muchas veces es la antesala, es un llamado a arrepentimiento para que el juicio que está anunciando no llegue. Nabucodonosor se obstina, se engrandece y bueno, sabemos que durante 7 años estuvo errante, ¿verdad?, como un animal más del campo, y ahí Dios lo humilló, y después ya en su humillación, cuando reconoce al Señor, se acaba este periodo y sigue el reinado de Nabucodonosor. En el capítulo 5 ya empieza el reinado de Belsasar, que es el hijo de Nabucodonosor. Este reinado de Belsasar, cuando tú lo lees en la historia, este rey también tiene el nombre de Baltasar. Así lo puedes ubicar también, si lo ves en lo que es la historia secular, se le puede usar el nombre de Belsasar o Baltasar, que era este tipo de nombres de la región de Babilonia. Y este rey pues hereda el trono, ¿verdad? De alguna manera él tenía pues ciertos idea de quién era Daniel por parte de Nabucodonosor. Nabucodonosor hizo algunos escritos en sus crónicas donde mencionaba a Daniel y todo esto, pero realmente Belsasar pues nunca tuvo un temor de Dios. Si Nabucodonosor de alguna manera en algún momento llegó a tener este reflejo de exaltar al Señor, aunque no se convirtió de corazón, Belsasar no tenía ningún temor de Dios, es lo que vemos en él. Y dice, el rey Belsasar hizo gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, ya borracho, mandó que trajeran los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses, ¿verdad?, de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Le entró miedo. El rey gritó en alta voz que hicieran venir a los magos caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En el reino hay un hombre
en el cual mora el Espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Hasta ahí vamos a leer, ahorita continuamos con lo demás. El reinado de Belsasar, no nos dice la escritura cuánto tiempo duró reinando Nabucodonosor, pero cuando leemos a la par la historia y vemos más o menos las fechas, el reinado de Nabucodonosor duró alrededor de 30 y tantos años. Así que si Daniel llegó adolescente y pasó todo el reinado de Nabucodonosor, y eran los principios del reinado de Belsasar, Belsasar reinó muy poquito. Estamos hablando de que Daniel posiblemente en esta parte ya anduviera entre sus 50 y 60 más o menos. Ya era un hombre maduro, por eso de hecho tú ves que muchas traducciones dicen al principio hay un joven y ahora dicen hay un hombre. Ya es diferente, ya Daniel ha pasado toda una vida ahí, ¿verdad? Daniel le va a tocar todavía ver a otro rey más, a Darío, entrar al trono y servir en la corte de Darío. Y Daniel fue un hombre que pasó por varios reinados. Pero lo que vemos en Belsasar, te decía, vemos lo que le llamamos una falta de temor a Dios y a las cosas santas. ¿Sí? ¿Qué fue lo que hizo Belsasar que desató la ira de Dios, o que hizo que Dios respondiera con esta escritura en la pared, que ahorita vamos a ver qué significa? Fue que hizo un uso, ¿verdad?, impropio de los utensilios del templo. Hay que acordarnos que los utensilios del templo eran utensilios que fueron hechos con una sola finalidad, que eran servir a Dios. Estos utensilios estaban santificados y estaban apartados para un servicio. Cuando Nabucodonosor llegó y barrió con Israel, se lleva como parte del tesoro todo lo que había en el templo del Señor, como estos utensilios. Sin embargo, lo que había hecho Nabucodonosor era tenerlos ahí, vamos a decir, como un trofeo o algo ahí visible. Sin embargo, no les había dado un uso pagano, por así decirlo. Pero Belsasar, ¿verdad?, dice la palabra que está tomando con sus principados, y dice animado por el vino, ¿verdad? Por eso dice la palabra en Proverbios que no nos demos mucho al vino, porque hay toda una parte donde dice que aquel hombre que es dado al vino es como el que tiene espinas en su mano y no siente dolor, y como un barco, ¿verdad?, que va tambaleando, y habla de esta seducción. Ahora, el vino representa en la escritura, obviamente el vino como tal, literalmente, pero hacia lo malo o hacia lo negativo. Cuando la Biblia habla del vino, habla de los placeres sensuales, de los placeres de la carne, de nuestros sentidos naturales, ¿ok? La palabra sensual, nosotros normalmente la asociamos a una connotación sexual, ¿sí? La sensualidad lo asociamos a la sexualidad, pero sensualidad no es exclusivo de la sexualidad, sino que tiene que ver con nuestros sentidos. Viene de esa palabra, sensual, de sentidos. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, habla de los hombres sensuales, hombres que son guiados por sus sentidos, y él dice: nosotros no somos como ellos, nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Y ahí la palabra vista no significa vista de los ojos, la palabra original es sentidos. Si tú tuvieras una traducción más fiel, la traducción diría: nosotros no andamos por los sentidos, andamos por la fe. ¿Sí? Obviamente parte de los sentidos es la vista,
y cuando el autor la tradujo, cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera la tradujeron, les pareció bien usar la palabra vista, pero habla de estos sentidos, ¿ok? Entonces, voy a comenzar hablando de esa parte de los sentidos, ¿ok? De la sensualidad en el cristianismo moderno y como más que en el cristianismo moderno, en todo cristiano tiene una etapa de ser cristiano sensual, por usar esta frase, ¿ok? De ser cristianos guiados por los sentimientos y por las emociones. Todos hemos pasado por ahí, ¿sí? Hay mucha gente que guía su vida por lo que sienten. Es que yo sentí que Dios me dijo que hiciera esto. Pregunta, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo decimos que sentimos a Dios? Porque sí podemos sentir a Dios, sentimos su presencia, Dios nos habla, pero hay una parte, ¿verdad?, de nuestro caminar con Cristo donde normalmente andamos sintiendo de más, le llamo yo. Somos personas que nos guiamos por estas emociones y sentimientos, y la palabra nos llama a poner una ancla en cuanto a este sentido, no que esté mal, porque nuestros sentidos también son parte de lo que Dios puede usar para hablarnos, pero siempre cuando Dios hable y cuando sea algo puesto por Dios, va a ir cimentado en la Escritura. No podemos nosotros sentir cosas que no van de acuerdo a la Escritura. No podemos nosotros movernos por emociones o por sentimientos antes que por la palabra. Cuando viene un sentimiento a mí, me hace sentir algo, no lo tengo que descartar, lo puedo guardar ahí, pero tengo que esperar a que Dios lo confirme en su palabra. Y cuando vivimos en una vida en comunidad, también Dios va a usar el mismo cuerpo de Cristo, normalmente a nuestros líderes y pastores, para hacernos como dar luz verde o no quiero usar la palabra aprobar porque no es necesariamente aprobar, pero como dar fe de que lo que se está sintiendo tiene una dirección. Yo te he platicado mi caso. Confirmar, ándale, es la palabra que la anduve ahí trayendo. Por ejemplo, cuando yo sentí mi llamado pastoral, yo primero lo sentí en mis sentimientos, en un tiempo de oración. Sentí que Dios me habló, ¿verdad? Empezaba yo a caminar con Dios y a saber que Dios hablaba y empezar a distinguir esa voz de comunión con Dios. Tenía 2 meses. Ahora yo sentí ese llamado y para mí fue súper real, ¿verdad? Para mí, porque para empezar yo no era lo que yo quisiera, ¿ok? No era como que, yo quiero esto y empiezo a sentir por ahí, no. Cambiaba toda mi proyecto de vida, cambiaba todo lo que yo quería y tenía planeado a futuro. Pasó el tiempo y empecé a encontrar escrituras que me confirmaban mi llamado, ¿verdad? Jeremías 1 fue uno de esos. En un tiempo donde yo decía, ¿seré que fui llamado o no? ¿Verdad? Me topé antes de que nacieres, desde el vientre de tu madre yo te aparté, te santifiqué, te puse por profeta y sentí este llamado, ¿verdad? No tanto de profeta, sino que había un llamado sobre mi vida. Después veía, me volví a topar en la Escritura cuando dice, y Él mismo constituyó a unos pastores, ¿verdad? Y sentí muy vivo ese versículo en mi corazón y fui leyendo varias porciones y platicando con el que era mi pastor, ¿verdad? Yo me acerqué y le dije, oye, tengo esta inquietud, ¿verdad? Ya para ese entonces eran 8 meses, casi el año. Ya estaba plantado en la iglesia, ya estaba empezando a servir, ya tenía al menos la relación con mi pastor de poder pedir una consejería. Antes, pues él en una iglesia a la que yo llegué, que era grande, pues los primeros meses ni se enteró que yo existía, ¿verdad? Ahí me veía por ahí, pero ya en este punto ya estaba yo en clases, ya había una cercanía un poquito, entonces me acerqué y le dije, oye, yo siento que Dios
tiene un llamado para mí y siento el llamado a ser pastor. Y le pregunté a él, pues como él era pastor, ¿verdad? Dije, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo tú fuiste pastor o cómo tú sentiste el llamado? Y nada más se sonrió, ¿verdad? Y me dice, justamente mi papá y yo en estas semanas hemos estado platicando de que veíamos en ti y en tal y tal otros 2 o 3, veíamos un llamado en sus vidas. Se percibe, dice él, se nota que Dios te está llamando a algo por las ganas que le echas, la disposición, pero hay algo que se siente. Y ya platicando con él me dijo, no, pues mira, yo llegué al pastorado, me dice él, por accidente, por necesidad, porque el que era pastor de jóvenes se fue, y pues me quedé a apoyar a mi papá, y ahí Dios me llamó. O sea, desde pequeño yo sentí un llamado, pero así fue como lo fui desarrollando. Y ya me dijo a mí, mira, se trata de que vengas y sirvas, le eches ganas, etcétera. Entonces, ahí podemos ver cómo un sentir lo encontré en la Escritura, y luego encontré un amén en mi pastor, y mi familia decía que yo estaba loco. Entonces faltaba esa parte. Y ahí fue un proceso donde yo esperé, donde mi pastor también me ayudó a alivianarme, darme cauce, porque un día llegué yo bien decidido, ¿verdad? Siento que me tengo que ir ya de la casa, tengo que abandonar la casa, irme a Estados Unidos. Yo no sé por qué traía la idea de Estados Unidos, ¿verdad? Como que no sabía que aquí en México había institutos. Tengo que irme a Estados Unidos y prepararme allá en el ministerio, y pues voy a dejar la casa, me voy a escapar porque pues no me entienden y no me comprenden. Me dijo mi pastor en ese momento, no hagas eso. Es una tontería lo que quieres hacer, vas a faltarle la honra a tus papás, va a ser un pésimo testimonio, espérate. Dios te llamó, está ese llamado y Dios tiene un proceso. Y muchas veces ese proceso no nos gusta y no lo entendemos, aguanta, permanece. Y la historia larga, corta, pues al pasar el tiempo mi papá accedió, mi papá me dio la bendición para poder hacerlo. Mi mamá no quería, aunque mi papá ya me había dado la autorización, pues yo tomé la autorización de mi papá y pasó el tiempo, y ahorita mi mamá aquí viene, y hoy en la mañana me estaba preguntando, oye hijo, ¿qué me va a tocar hacer para la reunión de mujeres? ¿Verdad? La que no quería que yo fuera pastor. Le dije, no, nada mamá, vamos a comprar las cosas ahora, etcétera. Ah, ok. Pero hizo Dios el cambio en su momento. Sin embargo, yo tenía un sentimiento, ya me tengo que ir. Y parte de ese sentimiento era correcto. Había un llamado, pero no era la forma. Y yo me estaba guiando en base a un sentimiento, y con la Escritura me llamó, mira, hay que honrar a la autoridad, hay que esperar el proceso, hay que tener paciencia. Me llevó a versículos y dije, ok, permanezco aquí. Pero tú no tienes idea de cuántos cristianos hoy rigen su vida por pura emoción. Gracias a Dios, tuvo gracia conmigo, y te digo, fui instruido en la palabra, fui instruido con una autoridad, pero hay mucho cristiano que yo siento que es más, ha habido gente, obviamente no está aquí, que ha llegado y me ha dicho, ¿sabes qué? Me voy a mover de la iglesia porque yo siento que mi tiempo aquí ya terminó. Y digo, caray, ¿cómo que tu tiempo aquí ya terminó? O sea, son ciclos. Yo no veo eso en la Escritura, ¿verdad? Cuando una persona sale de la iglesia, pues hay razones para las que sale, y hay razones, les decía hace 2 o 3 semanas, hay razones muy naturales, ¿no? Pues me tengo que ir, cambiar de ciudad, pues obviamente te vas a cambiar de iglesia, ¿verdad? O sea, ni modo que vengas el domingo desde Monclova hasta aquí. Digo, si tienes el dinero y la disposición, pues gloria a Dios, pero pues lo normal es que te plantes allá, ¿verdad? Pero esas ondas de, no, es que ya se acabó mi ciclo. Pues no somos gobiernos que tienen un sexenio, entran y salen, ¿verdad? Dios nos planta en una familia. Es como si yo llegara con mis papás, ¿sabes qué, papá, mamá? Ya se me acabó el tiempo aquí en esta familia, ahora voy a ser hijo de otros papás. Pues no, o sea, la paternidad y esta relación de familia se lleva, quieras o no, o sea, tú nunca dejas de ser hijo, jamás, siempre lo vamos a hacer. Estén o ya no estén nuestros papás, somos hijos, ¿sí me explico? Entonces esta relación espiritual es de la misma manera. Entonces
esta sensualidad hizo que Belsasar cometiera este error y menospreciara, este viene a ser el segundo punto, menospreciara las cosas santas. ¿Sí? Hoy en día ya no hay objetos santos, ¿ok? Era otro tiempo, era otra dispensación. Hoy en día el Señor nos ha santificado a nosotros, y lo que es santo es la manera en conducirnos con Él, mas ya no un objeto, ya no un lugar, ¿sí? En aquel entonces el templo estaba dividido en atrios, lugar santo, lugar santísimo. Había ciertas normas, ciertas reglas, ciertas utensilios. Estaba el altar de incienso, estaba la mesa de la proposición de los panes, estaba el candelero, ¿verdad? Estaba el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y dentro del arca del pacto estaba un pedazo de la tabla de la ley, un pedazo del maná del desierto que había prosperado, y la vara de Aarón. Y estos eran ciertos artefactos santos que la gente no podía tomar a la ligera. Hoy en día esa dispensación terminó. Jesús cumplió la ley, todos los sacrificios, todos los artefactos hablaban proféticamente de la persona de Cristo, ¿sí? Y Cristo, cuando Él muere, se rasga el velo que estaba en el templo de arriba a abajo, simbolizando que era Dios quien lo estaba rasgando, y se abre ahora una dispensación para ya no tener un ritualismo, sino una relación. Ya es una amistad con Jesús. Sin embargo, hay cosas hoy en día, que vuelvo a lo mismo, ya no artefactos, pero prácticas en nuestra vida espiritual que debemos de honrar y considerar santas. Una de esas es el matrimonio. El Señor dice: honren el matrimonio, ténganlo como algo santo. Veíamos, ¿te acuerdas el domingo que les decía, cada uno tenga a su esposa en santidad, no como los gentiles, no como los paganos? Nuestra relación con Dios tenemos que tenerlo como algo especial, algo santo, ¿verdad? La Escritura la tenemos que tener, no el papel, no el libro, sino lo que está aquí escrito. Tenemos que tratarlo como algo santo, algo mayor, algo especial. Qué fácil para muchos de nosotros en algún momento quebrantar un mandamiento o estimar en poco algo que la palabra dice, porque no le damos un peso de santidad a la Escritura. Nuestros tiempos de alabanza y de adoración son tiempos santos, son tiempos especiales, porque de entrada, siempre les digo esto y nunca voy a perder oportunidad, siempre que pueda lo voy a mencionar, pero de entrada hay que recordar que durante más tiempo del que llevamos nosotros pudiéndonos acercar al Señor, hubo generaciones que no se podían acercar como tú y yo. Antes de Jesús, desde Adán hasta Jesús, hay 4,000 años. Durante 4,000 años, familias enteras de Israel no podían sentir la presencia del Señor al cantarle. No podían levantar las manos y sentir su presencia, porque su presencia únicamente se manifestaba en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y eventualmente sobre algunos hombres, algún profeta, algún ungido, algún rey. Y eran momentos, no era una relación completa. A partir de la muerte de Cristo, el Espíritu Santo, como te digo, se rasga el velo, y ahora el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros y nos llena además, y nos permite tener tiempos de comunión, tiempos de adoración, tiempos de cánticos. Los cantos no es la parte de la reunión en lo que esperamos para que lleguen los que llegan tarde, no. Los tiempos de canto son tiempos santos, donde estamos hablándole a Dios, donde estamos buscando al Señor, donde debiéramos dejar de lado nuestro celular, donde debiéramos de dejar a un lado la plática, ¿verdad? Sé que obviamente si estás en la bienvenida y estás recibiendo gente, bueno, en ese momento estás enfocado a eso, ¿verdad? Pero
práctica normal, no tienes idea. A mí me gusta mucho sentarme, cuando me invitan a alguna reunión, a alguna iglesia que no es aquí, a mí me gusta sentarme atrás para ver. Veo todo, de atrás se ve todo. Veo los que están platicando, la parejita ahí de novios que están sonriendo, cuchicheando en vez de estar adorando, la mamá que está regañando a los dos hijos, el señor que está, según él, adorando, pero ya se quedó dormido. ¿Sí? Todo esa gente lo vemos. Y muchas veces es esto, muchas veces, obviamente, hay veces que vienes cansado y entras en un ambiente de paz y todo, pero muchas veces lo que refleja en nuestro corazón, aunque no nos gusta admitirlo, es una poca estima a ese momento. Y te voy a decir por qué. Porque la mayoría de nosotros, casi toda la gente que conozco, por eso no digo todos, pero la gran mayoría, tenemos ciertos momentos que nos gusta disfrutar a nosotros, ¿sí o no? Te voy a poner el ejemplo de mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, por muchos años, ahorita ya no, pero por muchos años veía novelas. Se acababa una y empezaba a ver la otra. Y así, como un ritual, ¿verdad? Y siempre eran la de las 8 y la de las 9. Porque era la hora que ya se desocupaba. No veía la de las 5, no veía la de las 7, no. 8 y 9. Y en ese horario, pobre del alma humana que se acercara a hacer ruido al cuarto. En ese momento mi mamá no existía, ¿sí? Yo llegaba y le decía, oye mamá, ¿qué va a haber de...? Esa era su seña. Y haciéndole así, como si con eso me fuera a callar, ¿verdad? Estoy viendo la novela. Ahorita que acabe te hago de cenar, pero ahorita. Le entraban llamadas de la familia. Oye, estoy viendo la novela, te marco el rato. Porque era su momento de su disfrute. Era válido, ¿verdad? Yo, cuando hay un partido importante, no el Rayo Vallecano contra el Real Madrid, que esos son de trámite, no, una final, ¿verdad? A mí me gusta sentarme, dejar lo que estoy haciendo y disfrutar. Es mi momento de esparcimiento. O una película, ¿no? Me gusta mucho el cine y me gustan mucho las de Star Wars. Entonces, cuando salía una en estreno, ir a la premiere, ir a la función, nunca apago el celular. En esas lo apago, para que nadie esté dando lata. Si voy con amigos o algo, no me hables en este rato. Normalmente voy con gente igual de loca que yo, que los tres vamos a estar viéndolo, salimos y platicamos, pero es mi momento. A lo mejor tú tendrás otros momentos, otra forma. A lo que voy es que las cosas que se nos hacen importantes o que disfrutamos, nos gusta enfocarnos. Así debemos de tratar las cosas, y mucho más, porque es mucho más importante el venir a escuchar la palabra, el ponernos en una reunión, el estar en tiempos de alabanza y de adoración, nuestros tiempos de comunión. En serio, yo espero que cuando te metas a orar, largues el teléfono a lo más lejos posible, pongas el celular en vibrar o en no sonar, o si lo puedes lo apagues. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos nos están queriendo robar esa atención y rebajar las cosas santas. Obviamente esta persona cayó en una falta de temor total, y el Señor es muy celoso del temor a Dios. Entonces, lo que pasa es que empieza esta mano a escribir, no encuentran a los escribas, quien pueda descifrarlo, y otra vez, ¿quién sale al quite? Es Daniel, ¿verdad? Ahora es la reina que se acuerda, oye, tu papá tenía este hombre, ¿verdad?, que le descifraba, y mandan a traer a Daniel, versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, que en ti se halló luz y entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios astrólogos para que leyeran esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura
y darme su interpretación. Serás vestido de púrpura, un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y tu recompensa a otros. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. Me encanta aquí el corazón de Daniel. No estaba en las cosas, ¿verdad? No, es que te ofrezco tanto si vienes y predicas, ¿verdad? Hoy nos movemos, mayormente el cristianismo se mueve mucho por dinero, ¿sí? No, es que mira, te voy a dar una ofrenda, te voy a dar esto. Gente, músicos, que los invitas: oye, te invito, sí, pero no predico en un lugar con menos de tanta gente. O necesito esto y esto. Y una cosa es, si a mí me invitan a predicar y me dicen: ¿qué necesitas para venir? Yo le digo: ¿dónde dormir y cómo llegar? Punto. Y si yo tengo para el viaje, yo ni siquiera pido viáticos. Si yo me puedo costear el viaje, yo me lo costeo. Cuando fui a Córdoba, yo me pagué los boletos del avión y estando allá me preguntaron: ¿cuánto fue de tu avión? Te lo vamos a reembolsar. Pero yo me pagué mi boleto de entrada. Y le digo: nada más un lugar donde hospedarme, donde dormir, puede ser una casa, no tiene que ser hotel, y pues alimentos, ¿verdad? Porque pues hace hambre. Es todo lo que pido. Nunca les digo: no, una ofrenda de tanto, mira, mínimo tantos alumnos, o mínimo tanta gente en la predicación. ¿Por qué? Porque eso ya es otra cosa. Y Daniel le dice: mira, quédate con tus regalos, dáselos a alguien más. Yo te voy a interpretar lo que necesitas que te interprete. ¿Ibas a decir algo ahorita, Chuy? Bueno, entonces ese es el corazón que debemos de tener nosotros: servir a Dios por servir a Dios, no por las ganancias, no por lo que nos puedan dar. Versículo 18: el Altísimo, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey, su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él le place. Otra vez vemos cómo se resalta en Daniel a lo largo de cada capítulo la soberanía y el gobierno de Dios. Sí, tu papá fue rey, tu papá tuvo todo esto, pero fue porque Dios se lo permitió, Dios lo puso, y al momento que Dios quiere, Dios lo quita. Tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, era como que si supiste qué pasó con tu papá, tú tendrías que haber traído un corazón humilde y no lo traías. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer de ti los vasos de su casa. Tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. Además de esto diste alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro y madera y piedra, que no ven y no oyen y no saben. Y el Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Te fijas que el problema, hace rato te decían, una falta de temor, y aquí lo volvemos a ver en el sentido de la honra. Dios le dice a Elí, el sacerdote de los tiempos de Moisés, de los tiempos de Samuel, le dice: Dios honra a quienes le honran y desprecia a los que lo tienen en poco. Y el pecado de los hijos de Elí era muy parecido a este. Hacían mal uso de las cosas santas, tomaban de la ofrenda que era para que se quemara en el altar, la tomaban para ellos, se la comían para ellos. En el templo había fornicación, metían a las mujeres al templo, y toda una circunstancia parecida. Y Elí, en vez de regañar a los hijos, los dejó ser para no estorbarlos, para no echárselos de enemigo.
Y Dios le dice, has honrado más a tus hijos que a mí. Y aquí volvemos a ver, dice, tú adoraste a todos estos dioses que ni ven ni hablan, y al Dios que tiene su vida en tus manos, eso está muy fuerte, y que tiene todos tus caminos en su palma, no honraste. La falta de honra es un pecado. Y esta generación tenemos que entenderlo y quitarnos la falta de honra a Dios y a las cosas que Dios honra. ¿Ok? Entonces, dice 24, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. La escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Ya se te acabaron tus días. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, o sea ya el de Medo Persa, tomó el reino siendo de 62 años. Esa misma noche, después de su juerguita y su borrachera y su falta de temor, ahí mismo perdió todo. Ahora, la parte que quiero resaltar es esta parte. Fuiste pesado o fuiste puesto en balanza y pesaste menos de lo que deberías pesar. Fuiste hallado falto. Y esa es una reflexión para todos nosotros. Esto habla de las balanzas injustas. Dice Proverbios que el Señor aborrece las balanzas injustas. Es decir, había una práctica para robar, que era falsear las balanzas, o aquello que ibas a pesar, tenerlo hueco para que pesara menos y darle menos grano, vino, lo que estuvieras comerciando. Y cuando habla de que fuiste pesado y no diste el peso que deberías, es que cuando Dios examinó la vida del rey, no se halló lo que Dios esperaba encontrar en él. Y eso nos va a pasar a todos, en el sentido de que todos nosotros hay puntos en la vida y va a haber uno al final, pero además de este último, hay momentos en nuestra vida donde Dios examina nuestra vida, donde Dios nos pasa por la balanza esperando encontrar algo. Y qué tristeza que nos encuentre faltos, que haya falta en nosotros, que queriendo encontrar santidad encuentre un pecado oculto, que queriendo encontrar en nosotros gracia y misericordia encuentre resentimiento, encuentre odio, encuentre buscando humildad, encuentre soberbia. Nosotros tenemos que hacer continuamente esta oración de Señor, déjame pesar lo que debo pesar en tu presencia. No estoy hablando del peso natural, ¿verdad? Porque pues yo estoy muy por arriba de lo que debo de pesar. Ya estoy trabajando en eso, tranquilos. Pero en el peso espiritual, Señor, examíname y dame la gracia de encontrar en mí aquello que esperas. Y además el día del juicio va a ser un día que vas a ser examinado de pe a pa. Todo en tu vida va a ser examinado. No solo van a ser examinadas tus obras, van a ser examinadas las motivaciones de tu corazón cuando hacías esas obras. Porque muchos tenemos obras buenas, pero ¿qué tal está la motivación de por qué lo hacemos? ¿Sí? Hay quien sirve a Dios porque quiere ganar dinero. Es una motivación incorrecta. Tenemos que servir a Dios, por amor a su reino, por gratitud. Y qué bueno, Él nos puede bendecir y nos puede permitir prosperar. Pero no lo servimos para obtener algo. Hay quien puede servir a Dios, tal vez no quiere el dinero, lo que quiere es el reconocimiento de la gente.
¿no? Quiere que la gente lo vea, es el pastor, y vayan y le pidan consejo y lo sienten a mero enfrente, y ese tipo de cosas que su ego requiere. Es una motivación incorrecta, ¿sí? Todo lo que hacemos nosotros en la vida va a ser juzgado. Lo que hacemos para Dios va a ser juzgado, y las motivaciones, lo que había en nuestro corazón mientras lo hacíamos, también va a ser juzgado. Nos van a pasar por una pesa, una balanza, y tenemos que dar el peso correcto, ¿verdad? En la mitología griega había este concepto de este falso dios, ¿verdad?, que pesaba los corazones y ponía una pluma, y si la pluma pesaba más que el corazón, entonces ese corazón era un corazón limpio y lo dejaba pasar al cielo de los griegos, ¿no?, al Olimpo. Y si el corazón no daba el peso y subía la pluma, ¿verdad?, entonces era un corazón malvado y lo enviaba al Hades. Aún ellos tenían estos conceptos de juicio y de peso. Y nosotros vamos a ser enjuiciados por uno que no cometió pecado, por uno que jamás hizo ninguna maldad. Si a ti te enjuicia alguien aquí en la tierra, tiene cola que le pisen, al que le pongan, ¿sí? Que sea el más bueno del mundo aquí en la tierra, alguna falla le vas a hallar. Pero delante del Señor no vamos a tener ningún argumento, porque Él pasó todo lo que nosotros hemos pasado, pero sin pecado. Y Él es totalmente justo, totalmente bueno. Y, si ya estamos en Cristo, no es un juicio para salvación. Ya somos salvos, pero es un juicio para rendición de cuentas y para recompensas. Y yo vuelvo a lo mismo, aunque ya sea salvo, yo no quiero pasar vergüenza delante del Señor. ¿Sí? Yo quiero llegar lo menos raspado posible, ¿sí me entiendes? O sea, pero no bajo una deliberada donde me va a preguntar por qué y qué le voy a decir. ¿Qué le vas a argumentar? Ahorita piénsalo ahí en tu lugar. Si ahorita fuera el juicio, ¡pum!, se apaga la luz, se prende y estamos delante de aquel. Y hay asuntos que tú y yo sabemos, todos sabemos los asuntos que no están bien ahorita en nuestro corazón. Todos traemos cosas que mejorar. Algunos tal vez lo traemos deliberadamente y tenemos que arrepentirnos urgentemente. Algunos tal vez pues no somos perfectos y tenemos fallas. Pero en cualquiera de los dos casos, ¿qué le vamos a decir cuando nos examine? ¿Qué argumento vamos a tener? Porque aquí podemos justificarnos. No, es que, ¿por qué no perdonaste a fulano de tal? No, es que vieras lo que me hizo. No, si tú supieras. No, yo era bien buena onda con él, y él habló de mí a mis espaldas, me anduvo difamando y esto y aquello. No, le presté un dinero y nunca me lo quiso regresar. Es más, hasta dijo que yo le debía, y no quiero saber de él. Eso es un argumento que tú me puedes dar a mí, le puedes dar a cualquier persona. Pero a Jesús que murió por el pecador, Jesús que perdonó en la misma cruz a aquellos que lo estaban crucificando, que no es que no sentí ganas de perdonarlo, pues no es de ganas. El perdón, el amor no son ganas, son decisiones. No es si siento o no siento. Vuelvo a lo primerito. Por eso no nos movemos por los sentimientos, porque un día yo puedo sentir que amo a todos y otro día puedo sentir que no quiero ver a nadie, pero no me muevo por sentimientos, me muevo por decisiones, por fe, por aquello que ya decidí antes de que algo pase. Esa es una fidelidad. ¿Ok? Entonces mi oración es que cuando Dios nos examine, nos encuentre lo que quiere encontrar, pues. ¿Sí? Que encuentre lo que Él quiere encontrar cuando examina nuestra vida. Y muchas veces los tratos difíciles, las temporadas difíciles, son para que salgan a la luz las imperfecciones, no tanto para que las vea Dios, para que las veamos nosotros y podamos quitarlas. ¿Sí? Obviamente, si siempre te va bien, si nunca... por ejemplo, ya nada más para terminar, ¿quién es el que necesita un milagro de sanidad? El que está enfermo. Si nunca te enfermas,
¿Cómo vas a saber si tienes fe en la enfermedad? No, yo sé que sí la tengo, ¿verdad? Yo amo mucho a Dios en la salud y en la enfermedad. Y Dios nos deja pasar por enfermedad y ahí andamos, ¿verdad? Como Job, muere el día en que yo nací. Ay, pues, ¿verdad? No, Señor, para esto me tienes aquí, ¿yo qué te sirvo? Y empezamos a darnos cuenta que no somos tan como pensamos que somos, y hay que remediarlo. Para eso se evidencia. Mira, en esta ocasión me faltó esto en mi carácter. Pasé por la balanza y me faltó paciencia. A trabajar en paciencia, a echarle ganas con eso, para que la próxima vez que vuelva a haber una evidencia de algo, salga a la luz. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche ya, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Gracias porque tú, así como le dijo Daniel a Belsasar, tú tienes nuestra vida en tus manos y nuestros caminos están en tus manos, Señor. Enséñanos a tener una vida de honra, una vida de adoración, una vida de darte el lugar en toda área, a ti y a las cosas que a ti te importan alrededor de nuestra vida, Señor. Padre, permítenos ser gente, personas de una sola pieza, que demos el peso que debemos dar cuando seamos puestos en las balanzas. Que el día que tú nos examines, oh Dios, encuentres en nosotros aquello que buscas en nosotros. Danos la gracia para que aquellas áreas que ahorita no están bien, las podamos fortalecer, las podamos trabajar, nos podamos arrepentir de lo que tengamos que arrepentirnos y tengamos que sumar aquellas cosas que debemos de sumar a nuestro carácter para estar en el peso justo que tú quieres que tengamos delante de ti, de tu presencia.